Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Circo criollo. No podíamos dejar de lado el circo criollo. Y este programa, con algunas entrevistas con Adelaida Mangani, del Teatro San Martín, con Jorge Videla, viejo amigo, director de la Escuela de Circo, con el cual hemos trabajado en el Teatro de la Ribera ya hace 2 años más o menos, lástima el Teatro de la Ribera. Claudio Gallardú, en ese espectáculo maravilloso de La Banda de la Risa, Arlequín. Y una mesa redonda con Hugo Lescano, director de Historia de la Arena, y Beatriz Seidel. Esperemos que con este programa ayudemos a reflexionar un poco sobre este mundo del circo, que es la base, es de donde nació el Teatro Nacional, el Teatro Argentino propiamente dicho. Y bueno, vamos a recorrer todo lo que podamos de este maravilloso mundo del circo. Y por supuesto los podestá, todo eso va a aparecer en el programa. Nos vemos durante el programa. A la arena, como dicen, a la arena. Escuela de Circo Criollo, los personajes infaltables, la familia Videla y Jorge Videla, que nos va a contar un poquitito qué es esto del circo criollo, un hombre que ha andado de familia por todas estas historias argentinas. Jorgito, bueno, la primera pregunta es qué es el circo criollo y si querés compararlo con lo que pasa hoy en un circo actual y si sigue existiendo algún recuerdo de aquel viejo circo criollo. Sí. Ante todo voy a pedir perdón a los que me ven y me escuchan. Quizás voy a hablar un poquito con vehemencia y con mucho amor, porque es parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces no voy a poder, en ciertos momentos de la conversación no voy a poder superar el entusiasmo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si... Bueno, nací de una familia tradicional. Mi abuelo nació en el circo a partir del año 1880. Formó una familia que tuvo 7 hijos, los 7 hermanos Videla. De esos 7 hermanos, de uno de ellos, de Jorge Videla, yo soy hijo. Y yendo por esos pueblos, con su circo propio, que era el Circo Hermanos Videla, mi abuelo, llegó por los pagos de Junín, un pueblo al lado de Baigorrita, un pueblo al lado de 15 kilómetros, y una función, vinieron los chacareros a ver la función. De esos chacareros era mi mamá, los hermanos, mi mamá era de campo,
Vienen a ver la función, se entrecruzan las miradas de los jóvenes, de mi padre, qué sé yo, y de ahí no fue más que mirarse, 15 días de noviazgo, 3 meses de noviazgo y se casaron. Mi mamá era chacarera, era de campo, de los pagos de Baigorrita. Tenían 5 chacras mis abuelos. Era de familia tana, italiana, los Gallardini. Para aquellos que escuchan por ahí en esa zona, son familias tradicionales, eran familias muy viejas de la zona. Bueno, de esa unión nacimos 3 hermanos y nos dedicamos lógicamente al circo criollo. El circo criollo no quiere decir circo gauchesco o algo nacional. Significa que se identifica en el mundo de todos los circos por su característica que hace teatro. Tiene 2 partes. Una primera parte, comúnmente el payaso, los acróbatas, los trapecistas, un intervalo, y esos mismos artistas hacen una obra de teatro. ¿Vos querés decir que esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo? En ninguna otra parte del mundo Sí, ocurre, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, en ninguna parte del mundo. Es único en el mundo el circo criollo. Se denomina así porque nació acá en la Argentina, criollo, con una obra gaucha que fue el Juan Moreira, que es un invento de los hermanos Podestá. Ajá. Haber hecho Juan Moreira hablado, porque era una pantomima. A través de ese éxito hablado fue la gente de campo, la gente del interior, la gente de las provincias, se vio identificado con ese tipo de teatro que hasta ese entonces no existía, y surgieron nuevas obras, no solamente Moreira, a partir de Juan Cuello, Hormiga Negra, El Último Gaucho, obras criollas, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la temática de esas obras? La temática de esas obras por lo general era la injusticia del poderoso hacia el gaucho, porque siempre el gaucho de la historia fue menospreciado, el hombre de campo junto con el indio. Entonces le quitaban las tierras, le quitaban sus campos. ¿Eso existe todavía o ya se perdió? ¿El circo o la injusticia? El circo, el tema es el circo criollo. La injusticia sigue. Y el circo criollo, hasta ahora en el país quedan aproximadamente 4 familias que mantienen esa tradición. Son familiares. Se fue perdiendo a partir del año 1960. Entre los años, a los fines del 60... 65, ya habían muy poquitos circos. Se fue transformando porque no se fue perdiendo porque se fue yendo la gente, sino porque era muy caro. Para que lo entienda la gente. Era muy caro en el sentido porque cada circo tenía un repertorio de 30 obras de teatro, entre obras criollas, comedias, sainetes, obras de radioteatro. Y vestirla, digamos, una comedia de 3 actos, actualizarla, había que tener ropa, vestido de soirée, 2 o 3 trajes, estar siempre bien vestido, porque el circo criollo no solamente iba por los pueblos llevando su circo, sino iba llevando la cultura, la moda, porque al hacer las comedias que se hacían acá en Buenos Aires, época actual de aquella época, el circo la llevaba a los pueblos, a los pueblitos más chiquitos de las provincias. Entonces, donde no se conocía las modas, las chicas llevaban la ropa en el teatro, lo que se hacía acá en Buenos Aires, y llevaban sin querer la moda a los pueblos. Ajá. Y decime, ¿te acordás de algunas de esas familias que todavía están dando vuelta con el circo hoy? ¿Qué fue de las carpas, por ejemplo? Bueno, de las carpas fueron evolucionando, porque en principio las carpas eran de lienzo. El circo criollo no era muy grande, eran materiales de 30 metros redondos, 36 metros por 24, eran carpas de lienzo, eso como de la sábana. Sí, sí. Que ante cualquier lluvia, cualquier viento, viste, se había que guardarlas y amontonarlas, se suspendía la función y hasta que escampe otra vez la función. Y de eso se fue transformando con carpas de lona, carpas ahora de plástico. Y bueno, esos circos fueron muriendo, el modernismo fue cambiando. Y a través de esa renovación se fue cambiando hacia el circo de primera parte. Ajá. ¿Cómo es? Aclárame bien, primera parte y segunda parte. Primera parte es toda pista. Ajá. Como se usa en el circo Animales moderno. también. Es un posterior, porque en principio no era todo animales.
El circo criollo nació casi sin animales, teatro, a lo mejor un caballito, algún perrito. El circo de animales comienza a partir de la década del 40, 50, que empiezan a venir los circos grandes de Europa, Sarrazani. Entonces, cosas nuevas, ahí comienza, pero si no, no era tradicional en los circos los animales, porque justamente los circos se quedaban 1 mes, 2 meses en cada pueblo, y la confianza que se adquiría con la gente de los pueblos, la amistad, que todavía se mantiene esas tradiciones, esa amistad. Llega un pueblo a un circo del interior y todavía recuerdan aquellas viejas familias, preguntan por aquellos viejos artistas que fueron amigos de su época, que salían a cazar, a pescar, a bailar. Imagínate, 2 meses en un pueblo había para hacer relacionarse, para ponerse de novio, casarse. La gente del interior, cuando escuche esto, los viejos, que se acuerdan de aquella familia de los Gani, Casali, Villalba, Segura, Tejedor, eran todos cirqueros Romerito, los grandes circos que hacían temporadas gloriosas. Un ámbito tradicional como es el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes nos permite hablar de un tema también tradicional, o que por lo menos tiene que ver con nuestras tradiciones, que es el circo. Y para hablar sobre el circo estamos con Beatriz Seiber, investigadora, y con Hugo Lescano, director cinematográfico, que es el creador de una película que rescata el mundo del circo, La historia en la arena. Hugo, me gustaría que empezaras vos un poquito comentándonos cómo fue esta idea de trasladar el circo a la pantalla del cine, qué cosas te interesaron trasladar. Bueno, es una vieja idea porque la película ya tiene 10 años de que fue filmada. Fue esta idea de trasladar el circo a la pantalla del cine, te interesaron trasladar. Bueno, es una vieja idea porque la película ya tiene 10 años de que fue filmada, ¿no? Es un documental con dramatizaciones donde se ha hecho una extensa investigación. Estuvimos más de 1 año investigando, buscando material gráfico sobre los antecedentes y el desarrollo del circo criollo y cómo desemboca en la formación del Teatro Nacional. A esto decimos que es un documental con dramatizaciones porque, además de ser narrada la película por actores de la talla de Héctor Alterio, Pepe Soriano, China Zorrilla, Alfredo Alcón, Beatriz Seibel, que nos asesoró históricamente, recreamos algunos personajes míticos del circo: Juan Moreira, Eduardo Gutiérrez, Pepino el 88, con actores. ¿Y cómo fue la recepción de ese material? Vos sabés que estos materiales no tienen un canal comercial de distribución, pero es una película que ha causado muy buen impacto y, bueno, ha sido vista dentro y fuera del país. Hasta ahora las exhibiciones se han hecho en cine, en 16 milímetros, en distintos eventos, festivales internacionales. Se ha pasado en cable varias veces, en un canal dedicado a documentales, y también lo tiene la TV española. Y tiene, por ser la única película que hay sobre el tema, a pesar de los 10 años, cada tanto llaman de distintas instituciones y se proyecta, se pasa. ¿Y vos, Beatriz, cómo llegaste a interesarte por el circo? Bueno, yo estaba pensando, es como un amor a primera vista, digamos, porque yo estaba empezando a trabajar sobre historia del teatro argentino y como, bueno, yo también hago la práctica teatral, soy directora de teatro, entonces en la asociación de actores me empiezo a conectar con gente que era diferente, con otra clase de gente, y resulta que esta gente eran actores de circo o actores de radioteatro, porque
hay que ver que mucha gente del circo, cuando empieza ese boom de la radio, pasa a trabajar a la radio, que es casi el mismo sistema de trabajo en giras, llegando a todos los pueblos, ¿no? Y cuando empecé a descubrir ese mundo, bueno, empecé a trabajar sobre eso y fue en el año 74 que empecé a hacer las primeras publicaciones. Bueno, ya hace 22 años y sigo cada día más interesada en el tema y todo el tiempo descubriendo cosas nuevas. Y aparte con los placeres que, por ejemplo, los otros días me llama un joven, que yo no conozco, de un pueblo de Coronel Vidal, que saca mi teléfono de la guía de teléfonos y me cuenta que encontró mi primer libro, que hoy está agotado, en una librería del pueblo, lo leyó entusiasmado y me empieza a contar que por ahí anduvo un circo criollo, que es Papelito, uno de los dos que hay en la provincia de Buenos Aires, y me empieza a contar que él lo siguió el circo entusiasmado entre mi libro y el circo, entre la historia y la realidad, ¿no? Beatriz, con el circo está pasando una cosa como muy particular. Por un lado hay menos compañías de circo, pero por otro lado entre las generaciones jóvenes hay mucho interés por trabajar la técnica circense. Claro. Y hasta por ahí en las nuevas tendencias del teatro aparece mucho del juego o de la técnica del circo. ¿Por qué pensás que pasan estas cosas? Bueno, creo que, digamos, el arte circense mantiene una extraordinaria vitalidad. Y ahora que estamos viviendo con un momento de cambio, digamos, en cuanto a las técnicas teatrales, en cuanto a las puestas en escena, se redescubre ese arte circense como una posibilidad riquísima, y lo mismo que la historia de nuestro circo criollo. Fíjate que a mí me sorprende. Hoy día yo veo en la cartelera, en el Centro Cultural Recoleta, se está haciendo una obra en horario para niños, que es Juan Moreira con muñecos grandes y actores. Es, bueno, un tema mítico y un arte que admite continuas recreaciones. Todo el tiempo se hacen nuevas miradas y se utilizan, bueno, por ejemplo, muñecos que en la historia del circo han estado muchas veces. Los cirqueros eran titiriteros también, en muchos momentos, ¿no? Pero además eran artistas muy completos. Claro. Yo recuerdo que cuando vi ya hace muchos años por primera vez la lección de anatomía, cosa que es una obra magnífica, para mí la gran novedad, yo era un chico, era que los actores, yo no sabía que eran los actores, me acomodaban en la platea, me daban la entrada, el programa. Y resulta que con los años, haciendo el documental, descubro que ya los cirqueros hacía más de 100 años que hacían esto. Y de una forma totalmente espontánea y natural. Es decir, estaban en la boletería y tenían que salir corriendo a vestirse y a hacer un personaje. Ah, es nuevo. Claro. ¿Les fue difícil meterse en el mundo del circo? No. Conocer a los artistas, compartir con ellos un No. trabajo. No. Es gente muy abierta, realmente. Yo cuando empecé a investigar y tuve los primeros contactos, tenía un poco de miedo porque no los conocía, no sabía si me iban a dar bolillas, sino... Entonces, a través de Beatriz, que es una investigadora que en esto tiene mucha experiencia, me dio algunos datos y fui a entrevistarme con la gente de circo, con los cirqueros. Y realmente me abrieron las puertas y colaboraron conmigo los Videla, Oscar, Jorge Videla, que son de una familia de cirqueros muy tradicional, ¿no? Fueron ellos los que me contactaron con Patagonia, que creo que ya es el único circo criollo que queda, ¿no? ¿Cuántas compañías? Ah, no, hay otros más. Hay otros más. Papelito. ¿Cuántas quedan? No, más o menos en la de provincia de Buenos Aires están Papelito y Patagonia, Claro. los dos circos, y después yo creo que hay 2 o 3 más en la zona norte del país, que son difíciles porque andan por Santiago del Estero, norte de Santa Fe, van hacia Tucumán. Son familias antiguas también, pero es bastante difícil encontrarlas, ¿Y mantienen ¿no? el mismo esquema del circo criollo? ¿O? Claro, con primera parte circo, propiamente dicho, y segunda parte la obra de teatro, ¿no? Ahora es notable lo que me estaba contando este joven que me llamó de Coronel Vidal, este muchacho, que el circo de Papelito, si bien es un circo pobre, porque las cosas no están demasiado bien económicamente, tenían 600 personas cada noche. Qué bueno. Es impresionante, Claro. ¿no? Y parece mentira, todavía se dan algunas cosas, esto ya casi en el año 2000,
que en algunos pueblos bien metidos en la campaña, el público cómo se integra al espectáculo, cómo participa y cómo todavía, esto parece mentira, todavía salta alguno de la platea a defenderlo a Moreira en alguna pelea. Sí, esto me lo contaron ellos mismos hace poco. Es bárbaro. Como la tradición, digamos, se sigue sosteniendo y no puede quebrarse, ¿no? Claro, aparte, bueno, hay que ver que también es un poco el único espectáculo que va pueblo por pueblo, que todas las noches renueva su repertorio, claro, porque esa es una característica del circo. Cada noche una obra distinta. Salen al toro. Una obra de teatro se presenta y se continúa con la misma obra una temporada, digamos. En cambio en el circo, como tienen ese repertorio de 50 obras y tal, pueden ir a un pueblo y la gente ir todas las noches porque cada noche es diferente el espectáculo. Entonces, ¿sentís que los espectáculos, digamos, contemporáneos que toman elementos del circo quiebran con esa tradición? O sea, ¿hacen perder no, ese espíritu o lo renuevan? Yo creo que lo renuevan y lo recrean. Justamente, creo que es un arte tan abierto que irradia. Entonces, en un espectáculo de danza se pueden hacer acrobacias, o en un espectáculo, en una obra de teatro se puede poner un trapecio y un actor hacer cosas de trapecio, como trapecista. Y creo que todo eso enriquece al arte, que es un fluir, ¿no? Así como el artista de circo, que es interesante, es tan completo, porque si es el mismo en la primera parte, que es acróbata o trapecista o payaso, y en la segunda es un protagonista cómico, un protagonista dramático, y que además generalmente tiene que cantar o bailar por la exigencia de las obras, es un actor tan preparado que tiene una fluidez, ¿viste? Que puede transitar por muchos medios. Por eso a mí me fascina todavía ver como a principio de siglo, que es el momento que yo ahora estoy escribiendo la historia, estos artistas de circo, bueno, un día dicen, bueno, basta de carpa, vamos a ir al teatro, al centro de Buenos Aires. Y van a un escenario a la italiana, fantástico, se adaptan y hacen solo la obra de teatro. Después aparecen las grabaciones. Entonces se graban las canciones o fragmentos de las obras en los primeros cilindros, o en los primeros discos de pasta. Después aparece el cine, que comienza con los actores de teatro, y la obra de éxito en el teatro se hace en el cine. Entonces esta gente transita fluidamente por todos los medios. Y eso pasó... Son como artistas integrales en realidad, ¿no? Sí, que se pueden mover en distintos medios, en cine, en teatro, más tarde en la radio, después en la televisión. Beatriz, esta es tu última obra, Historia del Circo. Esta es la última, sí. Del 93, es mi último trabajito. Contanos un poco cuál es el recorrido de la obra. ¿Empezás? Bueno, yo empiezo con una historia bastante resumida porque así me lo pidieron y creo que fue acertado, donde hablo del circo en general para que se sepa de dónde viene el circo como arte, que viene de los antiguos rituales en todas las culturas, ya sea en Oriente, en Occidente, en América, donde los mayas, los precolombinos hacían zancos, por ejemplo, cosa que poca gente se imagina ahora que están de moda los zanquistas, que los mayas tenían sus zancos también en rituales, sus danzas rituales. Y después entro a la historia del circo en general, el circo moderno, cómo se desarrolla en Europa a partir de 1770 en adelante, y luego qué pasa en la Argentina, ¿no? Y me detengo un poco en ese momento clave que es el Moreira, que ese personaje mítico que sigue hasta hoy recreándose en tantas diferentes versiones. Y bueno, y después hay referencias a las familias que siguen hasta hoy trabajando, a los jóvenes que trabajan hoy. Yo menciono a los artistas callejeros también. Claro. Y después, bueno, hay documentos. Y entre los documentos hay versos, por ejemplo, hermosos que los decía el payaso en el circo, un verso dedicado al circo, precioso, y otros versos, un poema de Oliverio Girondo que estaba medio perdido, memorias de José Podestá, fragmentos. Recomendamos a nuestros espectadores la lectura, obviamente, de Historia del Circo. Luego vamos a mostrar algunos fragmentos de la película para tomar contacto también con esas imágenes. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en el Cervantes esta tarde. Muchas gracias. Gracias a vos. Hoy, gran función de circo criollo. El único circo con dos partes. En primera,
malabaristas, contorsionistas, equilibristas, tonis y payasos. En segunda parte, llega a nuestro escenario panorámico el mayor suceso criollo de todos los tiempos. Vida, pasión y muerte del legendario gaucho argentino, Juan Moreira. Hoy, gran función en Circo Teatro Patagonia. En este programa dedicado a Circo Criollo, hoy estamos con Claudio Gallardú también, porque él representa un nuevo enfoque del Circo Criollo. ¿No es así, Claudio? Sí, puede ser. Recién hablábamos, ¿no?, de juntar viejos elementos y a lo mejor al hacer coincidir distintos códigos muy antiguos o originales o primitivos, se aparece un nuevo enfoque, puede ser. ¿Qué tomaste del Circo Criollo para Martín Fierro, por ejemplo, para hablar de uno de los espectáculos? Bueno, en aquel momento no tengo demasiada fresca toda la investigación que hicimos al respecto, pero sí recuerdo cosas fundamentales como todos los elementos pintorescos del género. En el Circo Criollo intervienen algunos personajes muy característicos como el italiano, el gaucho, la paisana, que generan esa especie de sainete rioplatense, esa paleta de colores, ¿no?, que es cada uno de los personajes. Y como digo yo, les subí la perilla, ¿no?, los distorsioné y les puse máscaras, que inclusive me acuerdo que traté de tomar la estética de Molina Campos, de narices grandes, muy colorados los cachetes. Entonces lo llevé casi a una caricatura, ¿no? Distorsioné todos esos elementos y bueno, así fue, menos el Martín Fierro. O sea, no trataba de criticarlo al personaje, sino de reivindicarlo a partir de un juego, de una manera de jugar. Y ahora, en Arlequino, esta pieza que ahora estás haciendo con la Banda de la Risa, ¿también hay elementos del Circo Criollo? Bueno, no exactamente el Circo Criollo, pero sí rioplatense, porque ese es un espíritu que no puedo evitar, me surge, porque además si no me identifico un poquito a mí mismo o a mis anteriores, me encuentro muy perdido. Entonces es una soga que siempre tiro en los espectáculos de la banda. Sí, en este caso creo que quien ve esta puesta puede identificar rápidamente que está hecho acá en el Río de la Plata, además de un montón de características textuales en la obra que le agregué a las de Goldoni, que me disculpe Goldoni. Hay una escena específicamente donde yo utilizo todos los eslogans de los payasos de mi infancia y de la infancia de mi generación, ¿no? Desde Pepe Biondi, Marrone, Sandrini, Pepe Arias, Nini Marshall, Olmedo. Los pongo en una sola escena a manera de pregunta y respuesta, ¿no?, de los personajes. Ahora que hablaste de payaso, te veo con las máscaras que son de Arlequino. Estas son del Arlequino, sí. Que estas las hacés vos, ¿no? Vamos a mostrarlas porque además de las habilidades que tiene Claudio, está el de hacer estas máscaras, que son una maravilla en la terminación. Esta es la de Arlequino. Esta es la de Arlequino, así que es un gato que se ve diablo alguna vez, tiene ahí un cuernito que le quedó y no lo puede disimular. Ahora, para los próximos proyectos de la Banda de la Risa, ¿vas a seguir abrevando dentro de lo que es el teatro argentino? ¿O... Sí, cada vez más. Lo que pasó, te cuento rápido esto porque es interesante el proceso que tuvo la banda en su evolución. Empezamos investigando en el clown, el payaso, ¿no? El clown como uno de los personajes de la familia de payasos, de Tonis. Y salimos a la calle a hacer un espectáculo llamado Homenaje al Circo, donde hacíamos reprisas de payasitos del Río de la Plata. Después de eso, introdujimos a ese payaso dentro de la historia de Goethe. Entonces salió Rajemos que viene Mefisto, que era Los Faustos. Siempre desde el payaso del Río de la Plata. Mamita querida, y ¿qué haces, Carlito? Mira, ¿a qué no haces lo que yo hago? Y viene el payaso de circo. Payaso rasca, le digo yo, como una estética, ¿no? Después de eso, tuve la necesidad de ahondarme más en la literatura nacional y nos introdujimos en el Martín Fierro. Claro, lo que pasa es que cuando uno tiene una necesidad como artista, a lo mejor, o como teatrista, no siempre coincide con la necesidad del público, de su expectativa.
En aquel momento el público y la moda de la televisión había volcado a casi todos los proyectos a los éxitos teatrales que venían a hacer los programas de televisión. Entonces, en una temporada plagada de programas de televisión en los teatros, el Martín Fierro pasó absolutamente desapercibido. Porque a veces creo que la televisión y las pautas culturales que a veces nos manejan, mal manejan, nos llevan, nos influencian de tal manera a no reconocernos a nosotros. Entonces, una familia con sus chicos quiere ir al teatro y dice: Martín Fierro, historia de gaucho, pobre, qué triste, sufre. No, vamos a ver a esto que es una familia tipo, rubio, con camionetas. Bueno, en aquel momento me salió un poco revolucionario el comentario, pero es la verdad. Sí. Entonces, después de eso, un poco convulsivo, dije, bueno, si esto fue un fracaso comercial, pero fue un éxito artístico para nosotros, porque logramos lo que nos habíamos propuesto, hacer del Martín Fierro una cosa agradable, graciosa, entretenida, casi una comedia, donde tratábamos de reivindicarlo al Martín Fierro y darle un final distinto. El Fierro se iba con la cautiva, encontraba a sus hijos, pobre gaucho, ¿no? Un final feliz. Final feliz. Después de eso hicimos la comedia finita, que nos introdujimos en el varieté, en las variedades también del Río de la Plata, aquella mezcla de personajes de circo con personajes del tango, con personajes del folclore italiano y español, con ventrílocuo, con excéntricos musicales, y todo eso metido dentro de una historia que era la ópera Pagliacci. Con eso hicimos así y salió La comedia es finita, que es la frase famosa de la ópera. También había características rioplatenses absolutas, porque los números eran los numeritos de balneario. Ahora en Arlequino, esto que ya hablábamos, y el próximo yo creo, por lo menos es el proyecto, el sueño, la fantasía, que vamos a escribir una especie de sainete o quizá más tirado hacia el grotesco, una obra que tenga características de película en blanco y negro de Hugo del Carril con Tita Merelo, aquellos personajes épicos, ¿no? Y la idea es que tenemos muchas ganas con mi papá, con José Adolfo Gallardú, escribir juntos esa obra. Me parece que es un proyecto, primero, personal, lindo, y segundo, que a la banda en su evolución vamos a redondear. ¿Y para cuándo sería esto, Claudia? Ni idea. Ni idea. Primero disfrutar el éxito del Arlequino, que va bárbaro, y los premios y todo eso que nos llenan de gozo y felicidad, porque después de un año de preparación, por lo menos merece un año de temporada. Si no, uno tarda más ensayando que... Sí. Bueno, en esa fecha de estreno, sin precisar, ahí vamos a estar, ojalá, con todo teatro. Ojalá. Te agradecemos mucho, Claudia. Claudia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Con ustedes, el hombre más fuerte del mundo, el único, el incomparable, Jack 200 kilos. Bueno, nos encontramos en la capilla de la Martín Coronado, todo teatro metiéndose en todos los rincones posibles. Y nos encontramos también acompañados con Adelaida Magnani. ¿Quién es Adelaida Magnani? La directora del grupo de titiriteros del Teatro Municipal General San Martín, que nos va a contar un poquitito el gran circo criollo y, bueno, su experiencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La primera pregunta es, ¿qué es esto de los títeres? Así, ¿qué significa ser títeres? Bueno, los títeres es vamos a decir, es un género milenario, es un género que si nosotros nos ponemos a buscar en la historia de la humanidad, en los libros Vedas, en la India, en Japón, muchísimos siglos atrás, ya existían los títeres. Hay un titiritero que murió hace poco, Javier Villafañe, que todos los titiriteros lo reconocemos como el padre de los titiriteros en la Argentina, que decía, el títere nació la primera vez que un hombre miró su sombra y se vio reflejado en ella. ¿Cuándo viste reflejada tu sombra, entonces?
Mi sombra yo la vi reflejada hace muchos años también, muchos lamentablemente. La vi reflejada en distintas etapas de mi vida. Primero con el teatro, siendo yo una niña, perteneciendo a una familia en la que tenían que ver con el teatro y con la música, y donde fui convocada para subirme a un escenario cuando tenía 10 años. A partir de ahí empecé a verme reflejada en los personajes, empecé a sentir ese amor que se siente por el escenario, que después uno ya no lo pierde en el resto de la vida. Y unos años más tarde se cruzó en mi vida Ariel Bufano, que ya era titiritero, nos enamoramos, formamos una pareja, y con mi formación de actriz y de música empecé a entrenarme en esto del arte de los títeres. Y a partir de ahí, bueno, la vida me fue llevando. Bueno, mientras escuchamos los ruidos de fondo, la gente de San Martín está trabajando. La pregunta siguiente sería, bueno, ¿qué hace falta para que alguien pueda ser titiritero, además de saber mirar su sombra, ¿no? Hace falta una formación bastante cuidadosa, una formación de mucho trabajo, porque el titiritero debe formarse en su aspecto corporal, porque el cuerpo del titiritero está tremendamente comprometido en el trabajo. El titiritero, su cuerpo, trabaja siempre en posiciones contra la naturaleza. O tiene que estar mirando para arriba y sosteniendo pesos, o tiene que estar doblado hacia abajo, o tiene que estar sosteniendo pesos desde atrás. A la vez tiene que emitir su voz con claridad. Entonces tiene que hacer un entrenamiento corporal de mucho rigor. Por otro lado, está el entrenamiento técnico específico de las diferentes técnicas de los títeres, que básicamente son 3. Digamos que los títeres se pueden mover desde arriba, desde atrás o desde abajo. Y la combinación de todo eso hace a veces técnicas muy complicadas. Está entonces este aprendizaje. Está el aprendizaje de la interpretación actoral, que la tiene que hacer como cualquier actor. No es porque sea una especialidad del actor, es un lenguaje propio, pero está la interpretación. Entonces, bueno, aparte de aprender música, aprender dramaturgia, aprender sobre materiales hay una parte como de ingeniería, digamos, que es necesario aprender. Así que, bueno, así se forma un titiritero. ¿Qué hace falta para que un texto o una historia pueda ser contada con títeres? ¿O cómo se llega a esa historia, digamos? Sí, hace falta síntesis, fundamentalmente. El arte de los títeres requiere que los textos sean muy sintéticos, muy condensados, porque no siempre un texto largo es tolerable, digamos, desde un títere o desde un muñeco, desde un objeto. De todas maneras, muchos textos que uno a veces no imagina, llevados a los títeres, se pueden hacer perfectamente. ¿Cómo llega entonces, ahora metámonos en tema, que estos monstruitos que tenemos acá, dicho cariñosamente, sí, el gran circo, ¿cómo llega esta historia a ser contada por títeres? Bueno, hace muchos años este espectáculo se estrenó a principios del año 83, por primera vez. Se trataba de hacer un homenaje a los comienzos del teatro argentino, que, digamos, podemos situarlo en lo que era el circo de primera y segunda parte. En la primera parte había números circenses y en la segunda había una obra gauchesca. Juan Moreira creo que fue la más famosa. Se trataba de hacer un homenaje a este comienzo del teatro argentino. Entonces reprodujimos la primera parte y la segunda. En esta versión que estamos ofreciendo ahora hacemos solamente la primera, porque desaparecido Ariel, a mí me pareció que para reproducir, digamos, aquel espectáculo y que tuviera en este momento una actualidad respecto de los años que han ido pasando, me pareció que solamente tenía que rescatar la primera parte. Entonces, bueno, la primera parte tiene los números de circo que también en aquella época se hacían. Está el hombre bala, están los trapecistas, están los leones, están los monos, están, hay algunos números especiales preparados con títere de guante, está el forzudo, que reproducen de alguna manera a Pepino el 88, a Rafeto 40 onzas, las cosas que se hacían en el circo criollo original. ¿Y la segunda parte en esta versión? Y la segunda parte en esta versión, no, nosotros no hacemos en esta versión la segunda parte. Cuando lo estrenamos se llamaba Vida, Padecimiento y Gloria del gaucho Santos Morales, que se hacía con otra técnica,
y que nosotros pensamos que sería motivo de, por ahí, de un segundo espectáculo donde nosotros reprodujéramos una obra gauchesca para un poquito más adelante. Bueno, si vos tuvieras que hacernos una reflexión final respecto de la actividad del titiritero, a todos los amigos que nos están viendo del interior, ¿qué podrías decirles respecto de las búsquedas expresivas que tenga cada uno, ¿sí? Y cómo manotear un títere o por dónde empezar si no hay escuela, cómo se empieza? Bueno, las búsquedas expresivas, yo te diría que se trata de, primero, digamos, de un lenguaje que tiene características peculiares, que requiere de una fusión, o de la búsqueda de una fusión, uno no siempre la logra, de una fusión entre mi cuerpo y un objeto. Y investigar en el sentido de la intercorporalidad que se va a producir cuando yo me relaciono con un objeto al cual tengo que transmitirle expresividad, y que el que aparezca sea el objeto y el que desaparezca sea mi cuerpo. En esa búsqueda, la gente que hace teatro, la gente que quiere descubrir, en esa búsqueda, si se meten en esta relación que yo digo, donde el tiempo del objeto va a ser un tiempo distinto del mío, pero que yo los voy a tener que conectar, seguramente van a poder investigar mucho. Bueno, hablando de desaparecer el cuerpo y de los tiempos del objeto, me encantaría que me cuentes esa anécdota de la primera vez que te subiste a un escenario. Bueno, la primera vez que yo me subí a un escenario, yo tenía 3 años. Se había estrenado una obra que se llamaba La Divisa Punzón en el Teatro Cervantes, y mi tío, que era músico, era quien había compuesto la música para ese espectáculo. Me llevó al escenario a saludar a Iris Marga, que hacía el personaje protagónico, y ella me abrazó. Y yo me hundí en el miriñaque de su traje. Me hundí profundamente, sentí que me hundí en un lugar muy profundo mientras me decía, qué linda, nenita. Y creo que a lo mejor esa relación con ese objeto tan vivo en ese momento me marcó para siempre. Desapareció tu cuerpo en un objeto. Claro. Bueno, Adelaida, muchísimas gracias. A vos, a vos. Espero que les haya sido interesante todo lo que nos contó Adelaida. Todo Teatro sigue así con Lito, y vamos a... ahí. Seguimos en Todo Teatro y ahora estamos con Calatayud. El sábado 30 va a ser la Fiesta Nacional del Teatro. Y el Día Nacional del Teatro. El Día del Teatro Nacional. El Día del Teatro Nacional. Eso. O el Día Nacional del Teatro. ¿Por qué el 30 de noviembre? Y porque, hay siempre la misma pregunta, porque el 30 de noviembre de 1783 se supone que se creó el Teatro de la Ranchería, que fue el primer teatro que se instaló en el Río de la Plata. O sea, en el virreinato del Río de la Plata, en esa época era virrey Bertis, que se llamaba el virrey de las luces, por su digamos, ganas de movilizar lo artístico y lo cultural, y él creó el Teatro de la Ranchería. Le dicen la ranchería porque era como un rancho, ¿no? Con techo de paja. Ahí se estrenó Siripo de la Bardén, y bueno, trabajó Casa Cuberta, Trinidad Guevara, Morante, todos los actores de la época. Pero es muy interesante leer lo que se dijo en el decreto. Te lo leo porque es muy interesante, ¿no? Cómo se veía el teatro en esa época. Dice, quien debió vencer varios obstáculos, o sea, Bertis, para concretar su obra, y tuvo que nombrar a una comisión de 4 eclesiásticos condecorados para que quiten de las obras pasajes poco honestos o proposiciones contrarias a las máximas cristianas o de gobierno. Como de eso empezó la censura ahí, ¿no? Desde esa época empieza la censura en el país. Además de la censura previa, también se establece que las mujeres se colocarán unidas en los asientos y sitios que se les destinen, y los hombres en los suyos, con total separación de los sexos. Quiere decir que no podían estar juntos las mujeres y los hombres. Bueno, el Teatro de la Ranchería pues se incendia en agosto de 1792, según dicen, por un cohete que partió de una fiesta religiosa de una iglesia cercana, y se estableció el día del Teatro Nacional, el 30 de noviembre, como dije antes, a instancia del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que planteó poner un día del Teatro Nacional.
para recordar al Teatro Nacional, cosa que se hace poco y nada. Bueno, muchísimas gracias, Calatayud, por tu información. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias, seguimos en Todo Teatro. Sobre la segunda parte, ¿en qué consistía? Y bueno, todo este material que tenemos acá, contame un poquitito. Claro, no, yo quería tenemos mostrarle fotos acá, cómo se iban por haciendo. Voy a contar lo mío, ¿no? Mi Seguro, vida, seguro. lógicamente, porque es la que más conozco de mí. Y acá tenemos, ¿y esto qué es? Para contar un poquito. Bueno, este es rescatamos de las cositas del viejo baúl que tengo, un Juan Moreira, un libreto, que es un manuscrito, que es del año 30. ¿Manuscrito? Que fue hecho de memoria, según mi papá, porque se iba transmitiendo. Se hacían las obras casi de memoria y después un circo las llevaba y se juntaban y escribían de memoria el libreto para poder hacerla. Para reproducirla. Claro, ¿no? entonces un manuscrito, ve por ejemplo, que dice Juan Moreira, los personajes, y por cuadros, con acotaciones, acotaciones de puesta. Todo va llevando. Lo que hoy sería un texto impreso, hecho a mano. Hecho a mano. Transmisión boca a boca. Transmisión boca a boca. Entre cirqueros y cirqueros. Eso. Ajá. Y a medida que uno, por ejemplo, de niño iba mirando, iba haciendo los papeles de chico, cuando yo, por ejemplo, cuando nací, según me contó mi mamá, sí. Mi mamá estaba embarazada, estaba bailando el pericón de una obra criolla, se descompuso y ahí nací yo, me le caí de la panza bailando. Se le cayó de la panza. Están escuchando lo que cuenta, ¿no? y cuenta mi mamá que cuando, en aquel tiempo, viste que ahora los problemas de... Sí. Estas son, quizás algunos se va a reír. Viste que un papá por ahí anda buscando desesperado un chupete en una farmacia. Sí. Porque el nene llora. Dice, bueno, yo cuando lloraba, mi vieja le chupaba los flecos del poncho de mi papá. Digo, bueno, contame un poquito. Bien gaucho. Contame un poquito, por ejemplo, bueno, a ver. Y acá cuando yo empecé a trabajar a los 4 años, sí. Como acróbata, todos los chicos debutaban. ¿La pilcha esta de qué? Era, por ejemplo, hacía trapecio, yo trapecista. Y en aquel entonces los ídolos, como ahora sería... los Power Rangers, antes era Superman, íbamos a ver los de... O sea que este es un disfraz de Superman. Sí, claro, una cosa así. Una cosa parecida. Una cosa parecida. Acá te veo de gaucho. Bueno, Sos vos, ¿no? Sí. A medida que yo empecé haciendo el cachorro de Juan Moreira. El cachorro de Juan Moreira. El hijo de Juan Moreira. Y cuando tuve 18 años, ya tenía cuerpo, tenía voz, tenía... O sea que los personajes iban creciendo en función de la edad. De la edad, todo. De cada cirquero, De cada cirquero. O tómeme como ejemplo de los demás. Acá me contabas esta historia, por ejemplo, de estas 3 generaciones, ¿no? Claro, acá hay 3 generaciones en esta foto. Siendo ese, por ejemplo, acá estamos viendo si se ve, por ejemplo, una escena del Moreira. Mi papá, yo, mi hermano de Milico... En un escenario de circo chiquitito, precario, ¿no? Y con los años vamos a Mar del Plata, a trabajar en el Teatro Payró, a hacer Juan Moreira, y nuevamente 3 generaciones que no se ven. Está mi papá de Tata Viejo, mi hermano haciendo el alcalde, yo Moreira, nuevamente ya más actualizado, más normal. Moreira, y mi sobrino, el hijo de mi hermano, haciendo el cachorro. Haciendo el cachorro. 3 generaciones acá lo tenemos al papá. Sí, haciendo el Tata Viejo. Acá está don Juan Moreira. En una actitud. En actitud. De pelear. Bueno, Jorge, te decía, evidentemente con lo que nos estás terminando de contar, podemos descubrir rápidamente dónde está el origen del teatro argentino en algún sentido. El origen del teatro argentino. Y tu aporte a este programa sobre circo criollo es más que redundante. La verdad que es una felicidad enterarnos de todo esto. Hasta estoy viendo acá en una foto la concha del apuntador, o sea, se ve que tenían apuntador también. Pero justamente, no, es que eso era típico porque, te imaginas, te dije recién, tenían 30 obras, un repertorio, para acordarse todas las obras de memoria era imposible. Entonces, el apuntador iba dando la letra y recordando, cuando se quedaba el artista, el actor se quedaba en la letra, el apuntador le daba letra. Y nosotros...
Yo aprendí a leer, aprender a leer de corrido. En el circo yo apuntaba, a la edad de 10 años ya yo apuntaba, era apuntador. Vine de apuntador a Radio El Mundo cuando tenía 15 años, en el año 55, para salir con la compañía de radioteatro. Bueno, ¿nos podés contar, para cualquiera que quiera saber de estas habilidades circenses, Sí. dónde pueden encontrar a los Videles Escuela de Circo? Claro, y nosotros, nuestro sueño fue la creación del circo criollo. No es una escuela de circo común, porque para hacer una escuela de circo, una destreza, hay en muchos lados. Nosotros lo que queremos es transmitir todo lo que hemos aprendido en el circo. Para nosotros comprender que un artista nacional de circo, o sea, nacional, un actor, tiene que conocer sus valores nacionales, vestirse, ser un actor, no solamente ser diestro en la pista, hacer un número de altura, malabarismo, acrobacia, sino que sepa bailar un pericón, un gato, que sepa cantar una samba, que sepa bailar un tango, una milonga si tiene que hacer el conventillo de la paloma, que sepa recitar, o sea, sus valores nacionales. Yo no estoy en contra ni de Chekhov, ni de Stanislavski, ni de Grotowski, pero como artista argentino, volver nuevamente a sus orígenes. Y nosotros estamos en la edad justa de poder transmitir eso que hemos vivido a los chicos jóvenes. Ahí me están preguntando dónde se enteran los chicos jóvenes que están ustedes. Bueno, en este momento estamos, gracias, agradecemos eternamente a la Asociación Argentina de Actores que nos cobijó para poder transmitir todo esto del circo criollo. Estamos en Actores, en la Asociación Argentina de Actores, en México, 1660. Jorge, ya con todos estos datos, es para seguir un programa, hacer todo una hora con vos sí, solo. tengo para hablar. Seguramente no va a faltar oportunidad. Todas las referencias que nos has dado nos gratifican profundamente. Por lo demás, supongo que todos nuestros amigos están muy contentos por haber escuchado a Jorge. Y la gente grande, la gente del interior, la gente de provincia que haya escuchado esto y que se acuerde de esos artistas transumantes que llegaron a su pueblo y fueron amigos de esas familias, a esas chicas que ahora son señoras, que se pusieron de noviecitas con eesos artistas. Que se acuerden que los artistas nunca lo olvidamos. Seguimos. Va. Bien, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Aprendimos cosas, reflexionamos, hablamos del circo, vimos cosas, y nuevamente todo teatro para todo el país, tratando de tener el teatro, por lo menos una vez por semana, presente en todo el mundo teatral del país y los espectadores también. Creemos que el teatro se merece este lugar que estamos tratando de darle. O sea que nos vemos en el próximo programa. ¿En qué cámara estoy ahora? Ahí. Y me acuerdo, ahí. ¿Te acordás aquello que hacía Olmedo? Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Jorge Videla, que nos va a contar un poquitito qué es esto del circo criollo, un hombre que ha andado de familia por todas estas historias argentinas. Jorgito, bueno, la primera pregunta es qué es el circo criollo y si querés compararlo con lo que pasa hoy en un circo actual y si sigue existiendo algún recuerdo de aquel viejo circo criollo. Sí, ante todo voy a pedir perdón a los que me ven y me escuchan. Quizás voy a hablar un poquito con vehemencia y con mucho amor, porque es parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces no voy a poder, en ciertos momentos de la conversación no voy a poder superar el entusiasmo. ¿No es bueno, cierto? vamos a ver si... Bueno, nací de una familia tradicional,
Mi abuelo nació en el circo a partir del año 1880. Formó una familia que tuvo 7 hijos, los 7 hermanos Videla. De esos 7 hermanos, de uno de ellos, de Jorge Videla, yo soy hijo. Y yendo por esos pueblos, con su circo propio, que era el Circo Hermanos Videla, mi abuelo, llegó por los pagos de Junín, un pueblo al lado de Baigorrita, un pueblo al lado de 15 kilómetros, y una función, vinieron los chacareros a ver la función. De esos chacareros era mi mamá, los hermanos, mi mamá era de campo. Vienen a ver la función, se entrecruzan las miradas de los jóvenes, de mi padre, qué sé yo, y de ahí no fue más que mirarse, 15 días de noviazgo, 3 meses de noviazgo, y se casaron. Mi mamá era chacarera, era de campo, de los pagos de Baigorrita. Tenían 5 chacras mis abuelos. Era de familia tana, italiana, los Gallardini. Para aquellos que escuchan por ahí en esa zona, son familias tradicionales, eran familias muy viejas de la zona. Bueno, de esa unión nacimos 3 hermanos y nos dedicamos lógicamente al circo criollo. El circo criollo no quiere decir circo gauchesco o algo nacional. Significa que se identifica en el mundo de todos los circos por su característica que hace teatro. Tiene 2 partes. Una primera parte, comúnmente el payaso, los acróbatas, los trapecistas, un intervalo, y esos mismos artistas hacen una obra de teatro. ¿Vos querés decir que esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo? En ninguna otra parte del mundo ocurre, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, en ninguna parte del mundo. Es único en el mundo el circo criollo. Se denomina así porque nació acá en Argentina, el criollo, con una obra gaucha que fue el Juan Moreira, que es un invento de los hermanos Podestá. Haber hecho Juan Moreira hablado, porque era una pantomima. A través de ese éxito hablado fue la gente de campo, la gente del interior, la gente de las provincias, se vio identificado con ese tipo de teatro que hasta ese entonces no existía, y surgieron nuevas obras, no solamente Moreira, a partir de Juan Cuello. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Circo criollo. No podíamos dejar de lado el circo criollo. Y este programa, con algunas entrevistas, con Adelaida Mangani, del Teatro San Martín, con Jorge Videla, viejo amigo, director de la Escuela de Circo, con el cual hemos trabajado en el Teatro de la Ribera ya hace 2 años más o menos, lástima el Teatro de la Ribera. Claudio Gallardugo en ese espectáculo maravilloso de La Banda de la Risa, Arlequín. Y una mesa redonda con Hugo Lescano, director de Historia de la Arena, y Beatriz Seidel. Esperemos que con este programa ayudemos a reflexionar un poco sobre este mundo del circo, que es la base, es de donde nació el Teatro Nacional, el Teatro Argentino propiamente dicho. Y bueno, vamos a recorrer todo lo que podamos de este maravilloso mundo del circo. Y por supuesto los Podestá, todo eso va a aparecer en el programa. Nos vemos durante el programa. A la arena, como dicen, a la arena. Hormiga Negra, El Último Gaucho, obras criollas, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la temática de esas obras? La temática de esas obras por lo general era la injusticia del poderoso hacia el gaucho, porque siempre el gaucho de la historia fue menospreciado, el hombre de campo junto con el indio. Entonces le quitaban las tierras, le quitaban sus campos. ¿Eso existe todavía o ya se perdió? ¿El circo o la injusticia? El circo, el tema es el circo criollo. La injusticia sigue, sigue.
Y el circo criollo, hasta ahora en el país quedan aproximadamente 4 familias que mantienen esa tradición. Son familiares. Se fue perdiendo a partir del año 1960. Entre los años, a los fines del 60, 65, ya habían muy poquitos circos. Se fue transformando porque no se fue perdiendo porque se fue yendo la gente, sino porque era muy caro. Para que lo entienda la gente. Era muy caro en el sentido porque cada circo tenía un repertorio de 30 obras de teatro, entre obras criollas, comedias, sainetes, obras de radioteatro. Y vestirla, digamos, una comedia de 3 actos, actualizarla, había que tener ropa, vestido de soirée, 2 o 3 trajes, estar siempre bien vestido, porque el circo criollo no solamente iba por los pueblos llevando sus circos, sino iba llevando la cultura, la moda, porque al hacer las comedias que se hacían acá en Buenos Aires, Escuela de Circo Criollo, los personajes infaltables, la familia Videla y